Buenas tardes. Bienvenidos a este coloquio organizado por el Centro Internacional de Toledo para la Paz en colaboración con CaixaForum y titulado Nagorno-Karabaj, conflictos congelados y rivalidades regionales. Durante esta sesión vamos a intentar analizar, comentar lo que ha pasado en los últimos meses en Nagorno-Karabaj, la guerra en Nagorno-Karabaj. Es una zona del mundo poco comentada en España, poco conocida en España, pero sin embargo una zona con enorme importancia geopolítica y geoestratégica. Algunos la han definido como la frontera oriental de la cristiandad, donde llegan a confluir, o son los límites, entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. También representa el punto en el que se conectan dos grandes bloques, lo que es la Federación Rusa e Irán. Y es una zona también de producción y de tránsito de recursos petroleros y de gas de enorme importancia. Entonces, aunque no la conocemos mucho desde aquí, es una región importante y los acontecimientos que suceden en ella pueden tener repercusiones mucho más allá de la zona. Como no es muy conocida, hoy tenemos el privilegio de contar con dos de las personas que probablemente mejor lo conocen. En primer lugar, Pilar Bonet. Pilar Bonet ha sido directora de la delegación del país en Moscú desde 1982, con una breve introducción en Berlín. 84. Sí. Sí. Y probablemente yo creo que es la persona que más millas tiene en el espacio postsoviético en España. Además ha escrito es autora de 3 libros sobre la zona más grandes del espacio postsoviético en general: Moscú, Imágenes sobre fondo rojo, Estampas de la crisis soviética y La Rusia imposible. Gracias, Pilar, por estar con nosotros. Gracias a ti. Jesús López Medel, también buen conocedor de la zona, fue presidente de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados de España, vocal de la Comisión de Asuntos Exteriores, y presidió también la Comisión de Derechos Humanos, Democracia y Ayuda Humanitaria de la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. También es autor de por lo menos 2 libros, que yo sepa, 15 países exsoviéticos a la búsqueda de su identidad individual, y Gorbachov, Ocaso y caída del Imperio Rojo. Por lo tanto, buenos conocedores todos. Además, Jesús, me consta que has estado en repetidas ocasiones en la región, donde hemos coincidido. En mi caso, participo en este coloquio porque, aparte de una vinculación con el Centro Internacional de Toledo desde sus inicios, pues fui durante 3 años director de la oficina de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa en Azerbaiyán. Por lo tanto, los 3 compartimos y nos hemos visto en la zona y compartimos ese pasado en el terreno en la zona. Quiero agradecer a Emilio Casinello la oportunidad que nos brinda de celebrar, director del Centro Internacional de Toledo para la Paz, la oportunidad que nos brinda de celebrar este coloquio. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Os propongo que, en primer lugar, yo haga una introducción general de cómo hemos llegado hasta la situación en la que estamos hoy en día en Nagorno-Karabaj, y luego pasemos a analizar las repercusiones o las diferentes dimensiones en 2 niveles. Uno, en el propio de Nagorno-Karabaj, qué va a pasar con este territorio, qué puede pasar con este territorio en el futuro, cómo repercute en la situación interna de Azerbaiyán y de Armenia, como un bloque temático, y como segundo bloque temático, las consecuencias geopolíticas. Se ha hablado mucho de que esto podría representar un cierto movimiento de paradigma respecto de la influencia de Turquía en la zona, y también puede ser respecto de su influencia o la no influencia de la Unión Europea o de Occidente en general, los Estados Unidos incluidos. ¿Os parece una estructura adecuada? Sí. Muy bien, pues entonces, ¿qué ha pasado en Nagorno-Karabaj? ¿Cómo hemos llegado a esta situación en que estamos hoy? Yo simplemente quisiera recordar, hay un pasado lejano al que no me voy a referir por cuestiones de tiempo, pero la situación empieza a generar las dinámicas que han llevado a la situación actual a partir de del fin de los años 80.
Todavía estamos en la Unión Soviética y aunque hay vientos de cambio, perestroika, glasnost, el sistema soviético se mantiene intacto todavía. En esos momentos ya, Nagorno-Karabaj desde el principio, desde los años 20, era una oblast, una región con un cierto grado de autonomía, pero perteneciente a Azerbaiyán, claramente perteneciente a Azerbaiyán, eso sí, con un grado de autonomía y de afinidad con su país vecino, Armenia. 200.000 azerbaiyanos vivían en Armenia, aproximadamente. Todas estas cifras me corregís si tenéis información más actualizada o de mejor calidad. 200.000 azerbaiyanos vivían en Armenia en esos tiempos, unos 350.000 armenios vivían en Azerbaiyán. En Nagorno-Karabaj, propiamente dicho, 150.000 armenios, étnicos armenios, definidos de jure como azerbaiyanos, puesto que eran residentes de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Y unos 40.000 azerbaiyanos. Mezclados, aparentemente la convivencia había funcionado más o menos bien durante décadas bajo el sistema soviético. A partir del final de los años 80, en Nagorno-Karabaj empiezan las expresiones de una voluntad de separarse. El Parlamento, tenían su propio Parlamento autónomo, el Parlamento discute y hacen unas llamadas al Politburó para escindirse de lo que era Azerbaiyán, la República de Azerbaiyán, y juntarse a la República Soviética de Armenia. Estas llamadas, varias del Parlamento, voto en el Parlamento, consulta popular, nunca fueron atendidas por Moscú. Parece ser que es célebre Gorbachev jugó una posición ambigua durante un tiempo, los armenios tenían buena entrada en el Politburó de la época, pero eventualmente Gorbachev entendió que era demasiado peligroso, puesto que había muchas otras situaciones de minorías étnicas en otras repúblicas soviéticas y que abrir el melón de una de ellas de cambiar las lindes de alguna manera entre repúblicas que podía ser muy peligroso, y entonces les negó simplemente a la Oblast de Nagorno-Karabaj la posibilidad de juntarse con Armenia. Bueno, estos desarrollos políticos empezaron a generar un cierto incomodidad entre las comunidades, tanto en Nagorno-Karabaj mismamente, como en Azerbaiyán en general, o en Armenia en general, que eventualmente llevaron a episodios violentos. No me detengo mucho en estos episodios violentos, es profeso, para empezar, porque no soy un gran conocedor, segundo, porque son objeto de disputa. ¿Quién empezó? ¿Quién fue más cruel? ¿Quién no empezó? Bueno, el caso es que entre el 87, donde comenzaron los problemas, hasta el 91-92, cuando ya fue una guerra abierta, hubo situaciones de violencia contra la comunidad azerbaiyana en Armenia, contra los armenios en Azerbaiyán. Algunos de esos episodios, como el de Sumgait, muy notorios y muy recordados todavía, o Khojaly posteriormente, ¿no? A partir del 92, guerra abierta entre los habitantes los armenios de Nagorno-Karabaj apoyados por Armenia y el régimen. Hay que recordar, en el 91, fin de la Unión Soviética, declaraciones de independencia de Armenia y Azerbaiyán y dificultades de establecer su propia independencia, en una dinámica que podemos entender que todavía hoy sigue coleando. Tenían que establecer su propia independencia respecto de Moscú, y en el caso de Azerbaiyán pues generó una estabilidad política importante, una sucesión de presidentes, primero el neocomunista, luego el nacionalista y una serie de episodios. Bueno, contra este background fue la guerra, que duró hasta el 94, una guerra cruel, una guerra que tuvo muchos episodios en los que se acusaron de traiciones diversas, incluso internas, y que acabó en el 94 con un cese el fuego que se ha mantenido hasta 2020. Desde el 94, por lo tanto, hasta el 2020, hasta la guerra del 2020, mantenimiento del status quo, con algunas características, frecuentes intercambios en la línea de contacto. Casi todos los años había muertos, algunos años hubo bastantes, más de 20 o 30 intercambios de fuego, pero que no iban a mayores. En el 92, creación del Grupo Negociador de Minsk, que posteriormente pasó de la Conferencia de Seguridad y Cooperación de Europa a la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, y que se mantuvo durante todos estos años supuestamente como el líder en la mediación y negociación entre las partes, con un éxito que ahora lo podemos juzgar si queréis. ¿Qué más pasó durante ese tiempo? Haidar Aliyev, que venía del Partido Comunista Soviético
y que había sido miembro del Politburó, eventualmente a la presidencia de Azerbaiyán. Fallece en el 2003 y le sucede su hijo Ilham Aliyev, presidente actual de Azerbaiyán. En Armenia se suceden los presidentes, algunos venidos también de antiguo régimen, el Petrosian y demás, y eventualmente en el 2018 se produce lo que se llama una revolución de terciopelo que termina en la cesión del grupo Contrato Civil al poder renovado en las elecciones celebradas hace escasas 2 semanas. Poco más. ¿Cuál fue el status quo creado en el 94? Esto es importante y la gente que no está muy familiarizada con la zona tal vez necesita un mapa para seguirlo, porque es un poco complejo. Nagorno-Karabaj no es contiguo con Armenia, propiamente dicho, lo que era la Oblast soviética, y los 7 distritos que la rodean y que sí son contiguos con Armenia, no todos ellos, 5 de 7 me parece, o 4 de 7, que sí son contiguos con Armenia, quedan en manos armenias desde 1994. Entonces siempre surgía la pregunta si estos territorios tienen que volver a Azerbaiyán. ¿Estamos hablando de todo o estamos hablando solamente de estos distritos que no forman parte de lo que era la autonomía de Azerbaiyán o no? Y en algún momento creo que fue Ter-Petrosian el que dijo que había sido un error no devolver esos 7 distritos a Azerbaiyán en su momento, justo después de la guerra. El caso es que durante todos estos años, 16, han estado bajo control armenio. Por supuesto no había habitantes azerbaiyanos, aunque eran digamos, distritos de titularidad azerbaiyana fuera de la región autónoma de Nagorno-Karabaj. Insisto en esta cuestión de los distritos porque después de la guerra estos son los territorios y un poco más que han pasado a manos, que han cambiado de manos fundamentalmente en esta última guerra. Bueno, con este largo status quo, llegamos al 27 de septiembre de 2020, incidentes en la línea de contacto, una vez más, que esta vez sí que escalan a una guerra abierta, claramente. Azerbaiyán la escala. Yo viví como os decía, viví en Azerbaiyán unos años, siempre se mencionaba el discurso oficial azerbaiyano de que lo retomaremos pronto o tarde. Y Azerbaiyán, a partir de 2006, también una cosa importante, empieza a fluir el petróleo por el oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan, y Azerbaiyán empieza a ser un país que, sin ser un país rico, es un estado que empieza a ser rico, el estado de Azerbaiyán, el gobierno de Azerbaiyán. Y con esos recursos se supone que iban a financiar el esfuerzo militar, que lo han hecho, para eventualmente retomar esos territorios que consideran suyos. Bueno, con esto llegamos a la guerra, duró unas 6 semanas, guerra abierta. No me quiero aventurar exactamente en decir qué apoyo recibió Azerbaiyán en concreto, si Turquía, si mujahidins venidos de Siria y otras, puesto que la verdad creo que no ha sido establecida del todo. Pero vamos, Azerbaiyán contra Armenia, 6 semanas de guerra, unos 5.000, tampoco en las cifras de fallecidos, pero creo que alrededor de 5.000 militares de las dos partes, cientos de civiles fallecidos, hasta llegar al acuerdo de 9 de diciembre de 2020, acuerdo que recibió bastante atención mediática y firmado por Putin y los presidentes de Azerbaiyán y Armenia, que establece 9 puntos. Entonces voy a destacar algunos de los elementos de este acuerdo, prácticamente todos, porque todos son importantes. Terminación de las hostilidades, está claro, cese el fuego. Devolución total de 3 distritos mencionados por nombre y los otros que ya Azerbaiyán ha tomado. Los mencionados por nombre son Agdam, Kalbahar y Lachin. Lachin, además, contiene lo que se llama el corredor de Lachin, que es la línea, el cordón umbilical que une Nagorno-Karabaj con Armenia. Y sobre todo, lo más importante, creación de una fuerza de mantenimiento de paz rusa. Los rusos han desplegado 2.000 militares, cuya función es supervisar el tránsito en este corredor de Lachin, entre Armenia y Nagorno-Karabaj, y también contribuir al mantenimiento del alto el fuego alrededor de la línea de contacto, porque es un poco diferente. El acuerdo dice que están en la línea de contacto, las noticias son que no están directamente en la línea de contacto, sino un poco retrasados en Nagorno-Karabaj distribuidos. Bueno, una fuerza de mantenimiento de la paz de militares rusos en territorio azerbaiyano en parte y de Nagorno-Karabaj en parte también.
un centro de verificación de alto el fuego, en el que creo que participa Turquía en su lado, en su vertiente azerbaiyana, y la retirada total de las fuerzas armenias. Entonces esto crea un nuevo status quo. Aparte de esos puntos adicionales sobre qué hacer con los refugiados y los desplazados internos, retorno de todos ellos sin especificar, que plantea una pregunta importante, porque estamos hablando de retorno a Nagorno-Karabaj, propiamente dicho, solamente a los distritos que han cambiado de manos, o cómo es la cuestión. También los que se han ido de Armenia, de Nagorno-Karabaj a Armenia durante la guerra, regreso a Nagorno-Karabaj. Y el mantenimiento de un corredor de transporte entre Azerbaiyán, digamos, bloque, y Najicheván. Najicheván es esta provincia autónoma, república autónoma, que pertenece a Azerbaiyán, que es territorio totalmente azerbaiyano, pero que está aislada, que no tiene contigüidad con Azerbaiyán, con el resto de Azerbaiyán, y está sandwichada entre Armenia e Irán, con una pequeña entrada en Turquía. Este es el acuerdo de 9 puntos. Como vemos, ya constatamos que ni está la OSCE por ningún lado, ni el grupo de Minsk, ni los Estados Unidos, ni Francia, que es uno de los copresidentes del grupo de Minsk. Bueno, desde entonces, ya fechas muy recientes, ha habido algunos incidentes más. No, esta vez no tanto en la línea de contacto, sino incluso en la frontera propiamente dicha, ahora entre Nagorno-Karabaj, perdón, entre Azerbaiyán y Armenia. Ha habido incidentes, ha habido visitas de Erdogan a Azerbaiyán y, importante, el 15 de junio, hace nada, Turquía y Azerbaiyán firman un protocolo de alianza en la ciudad de Susa. Susa es una de las ciudades icónicas de la región porque es la que está mirando sobre Stepanakert, que es la capital de Nagorno-Karabaj. Esta alianza le han dado mucha proyección y han llegado a decir algunos comentadores que a lo mejor habrá una base militar turca en Azerbaiyán. Afirmación ante la que Moscú ha respondido que si ese fuera el caso tomaría medidas porque tener una base de un país de la OTAN en Azerbaiyán pues probablemente lo intentarían evitar o tendría repercusiones en cualquier caso. Bueno, este ha sido mi resumen acelerado de muchos acontecimientos. Espero no haber omitido nada espectacularmente crucial y sobre todo espero haberme atenido a la neutralidad, porque evidentemente, como todo el mundo se puede imaginar, muchos de los acontecimientos que he mencionado pues están sujetos a interpretación muy divergente si te lo cuentan desde el campo armenio o de Nagorno-Karabaj o si te lo cuentan desde el campo azerbaiyano, ¿no? Por lo tanto, he intentado no incurrir en ninguna afirmación o apreciación que me desviara hacia alguno de los dos lados. Sin más, Pilar, creo que tienes... No, es que oyéndote hablar es obvio que es complicadísimo si no tienes el background, porque son tantísimas cosas a la vez, o sea, que hay que tener en cuenta que es complicadísimo. Pero lo que yo diría también, o sea, es que también hay que tener en cuenta el nivel de la realidad sobre el terreno y el nivel de las declaraciones, ¿no? O sea, tú sabes que se juegan muchos pókers en toda esta zona, ¿no? O sea, y por lo tanto es muy importante estar como prevenidos frente a estos pókers, ¿no? O sea, bueno, a mí también partiendo del deseo de ser neutral y asumiendo las limitaciones de que estamos aquí y no estamos allí, que por mucho teléfono que hayamos cogido, que yo he llamado amigos en Armenia y amigos en Azerbaiyán y he andado leyéndome montones de cosas, creo que nada puede sustituir a la realidad. Pero lo que sí, a la realidad sobre el terreno, quiero decir, ¿no? O sea, pero lo que sí podemos decir, me parece, es que esta guerra de 44 días cambia totalmente la percepción y la construcción, digamos que redimensiona un conflicto. Un conflicto que era entre dos comunidades, armenios y azerbaiyanos, con un grupo de países interesados que actuaban como consejeros y hacían servicios de buena voluntad, diciéndoles a los armenios que dejaran terreno, acercando las partes. Es decir, había dos actores, básicamente.
y todos los demás estaban allí como coro para ayudar. Yo creo que este era uno de los pocos conflictos, a diferencia de los otros conflictos dejados por la Unión Soviética, donde podías decir que el núcleo, el centro de gravedad, era de tipo bilateral. Después de la guerra de los 44 días tenemos una ampliación de los principales protagonistas. Protagonistas que de momento han conseguido un acuerdo inestable. Inestable, pero que permanecerá en tanto y cuanto permanezcan los intereses de los diversos actores sobre el terreno. Entonces, ¿cuáles son los intereses de los diferentes actores, ¿no? O sea, me parece que, bueno, he tratado de hacerme una listita. ¿Qué pasa con Armenia? País militarmente y económicamente débil en relación a Azerbaiyán, con una doctrina militar y una capacidad militar atrasada en relación a lo que puede permitirse a Azerbaiyán en función de su potencial económico, como se ha visto. Constatación, en el conflicto, Armenia ha constatado amargamente el carácter limitado de su relación de alianza con Rusia, vía ODKB. No es una alianza entre iguales, sino que Rusia solo tolera relaciones de alianza de vasallaje y solo ha intervenido en la zona cuando ha quedado claro que Armenia ha mordido el polvo y tiene que reconocer esta relación de vasallaje, que a lo mejor podía haberlo hecho antes y no lo ha hecho. Los ha dejado ahí hasta el final, ¿no? Nagorno-Karabaj ha perdido el estatus, ha perdido no solamente, te recuerdo que Nagorno-Karabaj tiene aproximadamente 4.000 y algo de kilómetros cuadrados, pero la zona de 7 distritos alrededor era de más de 8.000 kilómetros cuadrados. En diferentes momentos, como tú sabes, los actores que actuaban, hacían buenos oficios, Francia, Estados Unidos y Rusia, aconsejaban a los armenios de Nagorno-Karabaj que le dieran algo a Azerbaiyán y a lo mejor sobre esa base se hubiera podido negociar. Pero entre el todo y el nada se han quedado con un 40% o un 50% aproximadamente, perdiendo su sí, que es un verdadero desastre, porque esa es la capital histórica de Nagorno-Karabaj, o sea, y se han quedado con un trocito de terreno que para Azerbaiyán ya no es ni Nagorno-Karabaj, porque Azerbaiyán se niega a reconocer cualquier estatus. No habla ni de que... Lo máximo a que ha llegado Aliyev es a decir que los armenios pueden ser ciudadanos, si no recuerdo mal, pueden ser ciudadanos de Azerbaiyán y no sabemos nada más, ¿no? O sea, es decir, pérdida del estatus, pérdida de la mitad de su territorio y la seguridad de los armenios de Nagorno-Karabaj depende hoy totalmente de Rusia, pero depende de Rusia casi como si Rusia fuera una compañía de seguridad que presta ayuda a los pobrecitos armenios sobre el terreno. Muy bien, muy respetable, pero no tanto de una gran potencia que además está aliada a Armenia, ¿no? 2.000 personas es muy poco, es poquísimo. Piensa que las bases militares de Rusia en Abjasia y Osetia del Sur hay más de 3.500 personas en esas bases, ¿no? O sea, y aquí tenemos 2.000 personas para proteger a todos los armenios, pues esa zona montañosa de difícil acceso, complicado. De todas maneras, Azerbaiyán, yo creo que Aliyev consolida su posición porque ha logrado algo que todo el mundo deseaba, es decir, hacerse con Nagorno-Karabaj mayoritariamente.
No sé cuánto le puede durar, tampoco sé las servidumbres internas que tienen, pero analizando el discurso que usa, y aquí es donde viene lo del póker, es un discurso que no excluye nada para el futuro. Es bastante agresivo con Armenia. Parte de la posición, hemos vencido, vais a firmar con nosotros el Tratado de Fronteras y no tenéis otra opción que firmar o firmar. O sea, y después está el envenenamiento del tema punto 9 del acuerdo entre Armenia, Azerbaiyán y Rusia sobre el restablecimiento de las comunicaciones. El restablecimiento de las comunicaciones puede tener una dimensión estrictamente económica o tiene una dimensión más profunda de reivindicación territorial sobre todos esos espacios, ¿no? En Azerbaiyán hablan de Sanjessur. Sanjessur es una zona santa tanto para los armenios como para los azerbaiyanos, y es la parte comprendida entre el territorio principal de Azerbaiyán y Najicheván, por la parte del sur, ¿no? O sea, resulta que Azerbaiyán ya ha comenzado a construir comunicaciones. Los armenios son reticentes. No sabemos en qué medida estas comunicaciones son el restablecimiento de las comunicaciones que ya había en tiempo soviético, que empezaron a construirse a principios del siglo XX, en época zarista, 1908, el ferrocarril que iba desde Azerbaiyán vía Armenia a Najicheván, o sea, es una cosa nueva. Pero en todo caso, el discurso sobre el restablecimiento de las comunicaciones es un discurso que está impregnado de retórica política de victoria, ¿no? O sea, no se puede decir que sea solo económico. Yo creo que eso atemoriza a Armenia. El tema de la demarcación de frontera está también impregnado de esos elementos, ¿no? O sea, y bueno, no sabemos, creo que a Aliyev le interesa mantener buenas relaciones con Rusia, creo que le interesa también mantener una fachada civilizada, porque a pesar de que los muertos, unos datos son 5.000, del orden de, no, unos 6.000, ¿no? Del orden de 3 y 3 por cada lado, hay quien dice 2 y 4, no sé, va por ahí 6, 7, si a eso le añades los 11.000 de la guerra anterior, pues no sé, hacen como 20.000 muertos en total de toda esa guerra. No me atrevo a decirlo totalmente. O sea, es decir, Aliyev quiere mantener buenas relaciones con Rusia. Aliyev ha metido a Turquía en la zona, y por primera vez Turquía desde los años 20 y la firma de todos esos acuerdos del Tratado de Kars y todas esas cosas del 21, Turquía puede estar presente en el Cáucaso, ¿no? Y para Erdogan esto tiene una doble dimensión, es volver a esa zona y utilizar esa zona como puente a Asia Central, ¿no? El tema del panturquismo. No sé si puede haber una base militar. Yo también he leído eso, pero no hay constancia, no tenemos el documento que diga que vayan a abrir una base, ¿no? Pero lo cierto es que eso no puede interesar a Rusia, sea Turquía per se o sea Turquía en la OTAN, o sea, Rusia no puede permanecer indiferente ante la presencia de los turcos en el sur del Cáucaso. Y mira la paradoja, porque por un lado está Rusia mirando hacia Georgia y montan todo ese... se monta todo ese follón en torno a Abjasia y Osetia para que Georgia no se integre en la OTAN, y por otro lado le aparece un país de la OTAN en otra zona del Cáucaso, ¿no? Es decir, que es como un espacio lleno de agujeros por donde se pueden colar diferentes actores, ¿no? O sea,
bueno, me parece que 4 actores principales, Azerbaiyán, Armenia, Turquía, Rusia, los de Nagorno-Karabaj, pobrecitos, vendidos a quien les dé seguridad porque no tienen opciones, y todos con su techo, porque si Aliyev se enfrenta a Rusia, Rusia manda a los emigrantes a casa, como hizo con los emigrantes georgianos en el 2007, y hay 2 millones de azerbaiyanos en Rusia, y ya me dirás con la situación laboral que tiene Azerbaiyán y tal, si eso no es un factor desestabilizador, ¿no? O sea, y bueno, otra cosa, ya al margen de esto, Armenia, y a mí me intriga, porque creo que hasta los más reputados expertos se han equivocado. O sea, nadie daba un céntimo por Pashinyan en las elecciones. Y usted perdone, pero un 54% de los votos, tengo aquí las cifras, 54% para el contrato civil, y la diferencia entre el segundo situado es de 21,11%, que es el presidente Kocharyan, y el tercero es un 5,22%, pues es una mayoría bastante importante. Yo creo que es un factor para pensar. Resulta que los armenios han dado su confianza al jefe de gobierno, bajo cuyo mandato se ha perdido la mayor parte de Karabaj. Eso quiere decir o que no le culpan a él o que piensan que sus 2 predecesores, ambos procedentes de Karabaj, son mucho más peligrosos y mucho peores que este Pashinyan, que por lo menos, digamos, y aquí es donde creo que podría ser una cosa interesante, es lo que cuentan mis amigos, bueno, un amigo armenio bastante conocedor de la situación, el tema de la democracia, la posibilidad de Armenia de convertirse en un Estado moderno en esta situación, y a lo mejor el dilema que puede no plantearse al 100%, pero hasta cierto punto, o tierra o democracia, no lo sé. O sea, es lo que a mí me parece más interesante la situación. Y a título informativo, sin opinar sobre el tema, pero como ha sido hoy, creo que valdría la pena recogerlo. A las 3 horas de línea directa con La Nación, a Putin le han preguntado directamente si creía que los pacificadores rusos garantizaban la seguridad de los armenios en Nagorno-Karabaj. No ha respondido a la pregunta y ha dicho que nadie de los que está allí tiene interés en que se desarrolle la crisis de Nagorno-Karabaj, y que todo el mundo está trabajando en crear infraestructura de comunicaciones y delimitación de fronteras, y que se está en proceso para establecer unas relaciones normales en la región. Punto. Sé tú. O sea, también me parece interesante, ¿no? O sea, bueno, esto es un poco así, en plan impresionista, las ideas que necesitarían mucho espacio para desarrollarse. Muchas gracias, Pilar. Luego volvemos sobre la parte geopolítica. Nos paramos un poco más en Nagorno-Karabaj y Armenia y Azerbaiyán. Antes de darte la palabra, Jesús, Pilar, has mencionado que Aliyev tiene una posición de máximos. Todos los habitantes de Nagorno-Karabaj son azeríes. Él lo que ha dicho es: ofrece pasaportes azerbaiyanos a todo el que quiera y se convierte en ciudadanos azerbaiyanos, y que se respetarán sus derechos o lo que sea. Yo no juzgo cuán posible es esto. Pero, sin embargo, en Azerbaiyán me consta que, a pesar de este discurso, hay gente insatisfecha, porque entendían que ya se retomaba todo. Que no era una cosa parcial, solo los 7 distritos y se quedaba eso para más adelante, sino que ya se tomaba todo. Entonces, no solo eso, no solo no han tomado todo, sino que encima, como resultado de este último episodio, vuelven a tener militares rusos en su suelo. Otra vez. Con 1990, de repente unas reminiscencias de un pasado que tienen allí, ¿no? Por lo tanto, no está tan claro ese triunfalismo final, porque eso, digamos que la vocación se la crea la gente o no se la crea, la vocación original era, o la vocación de futuro es retomar todo. Interesante, porque has mencionado que ahora los habitantes armenios de Nagorno-Karabaj solo les puede defender Rusia.
inmediatamente se abre la connotación con Transnistria, Pridnestrovia. Es prácticamente, en eso tiene muchas similitudes. Y muchos armenios dicen, es que armenios de Armenia, propiamente dicho, dicen es que Nagorno-Karabaj se va a convertir en otra Pridnestrovia, o sea, una antena básicamente mantenida ya no por Armenia, ahora ya por Rusia, si es que se mantiene ese status quo, ¿no? Bueno, has tocado muchos temas. Jesús, ¿lo retomas desde aquí? Sí, buenas tardes. Espero escuchar a José Luis y a Pilar. Pues bueno, se agotan ideas, porque algunas de las expuestas son muy claras, otras yo voy a ofrecer cierta divergencia, pero en todo caso el conocimiento de ambos de la zona es muy importante, ¿no? Yo quiero decir, en cuanto a lo que planteaba, decir, ¿qué futuro tiene Nagorno-Karabaj y cómo queda después de esto? Evidentemente yo tampoco me voy a remontar a los años 20, y siquiera al mencionado los inicios del conflicto, finales todavía vigente de la Unión Soviética, y bueno, pues después, ¿no? Pero yo creo que en lo que fueron los acuerdos, me parece que de Bisquet en el año 94, a la hora de dar, bueno, pues consolidar una posición determinada a Armenia y una posición determinada a Azerbaiyán, yo creo que los resultados de la guerra de mes y medio apenas hacen que, en mi impresión, el terreno, con todas las flajezas que puede tener la argamasa, que no sean suficientemente sólidas, creo que el conflicto ahora puede quedar algo más que congelado, pues puede ser casi ultracongelado. Es decir, que sea más difícil de mover en un futuro. ¿Por qué? Porque, como se ha dicho, porque hay otros actores que tampoco son nuevos, porque ya estaban antes, lo quiero recordarlo, ¿no? Hay una serie de factores y de equilibrios inestables, como suelen ser, y de intereses, por supuesto, que pueden hacer que la situación de ahora sea, bueno, pues ha revertido prácticamente algo menos del 94 a ahora, ¿no? Pero ha revertido en buena parte. Pero me resulta difícil entender que eso, en la situación actual, con el reparto actual y con la inestabilidad, repito, una argamasa, pero no suficientemente que pegue y que pegue todo ello, me resulta difícil entender que eso pueda ser reversible en un tiempo ni breve ni medio, en modo alguno. Yo creo que es un conflicto, repito, congelado, ultracongelado, ahora más, y que va a ser más intocable en el futuro, tal y como ha quedado el reparto de zonas, de territorios y lo que ha podido quedarse Armenia, ¿no? Quisiera destacar también en cuanto a los agentes intervinientes, ¿no? Se ha hablado, pero yo quiero introducir ese matiz que acabo de apuntar, ¿no? No son nuevos, es decir, la importancia de Rusia, en aquel momento ya con Boris Yeltsin, en apoyo de Armenia, aquellos años ya en que ya no existía la Unión Soviética, pero sí que eran 1992, 93, etcétera, el apoyo ruso, el apoyo ruso a Armenia fue muy claro, mucho más claro que ahora, o más explícito, quiero recordar. Incluso creo que Iba también... de un lado a otro, perdona. Unas veces apoyaba a Armenia y otras apoyaba a Azerbaiyán, ¿eh? O sea, no fue tan claro, discrepo. Bueno, muy bien. Yo en todo caso entiendo que sí, la base sobre la cual Armenia consiguió esos territorios, es decir, tuvo la base también militar, repito, de lo que era ya la Federación Rusa. Y por otro lado, el apoyo de Turquía. Turquía tampoco es nuevo ahora en el asunto, no es nuevo en el escenario presente. Turquía siempre ha tenido sus lazos
inmensos e intensos, culturales, religiosos y también geoestratégicos con Azerbaiyán. Las relaciones de amistad son de altísima amistad y de altísima también identificación. El valor de lo que puede hacerse declaraciones en el sentido de, bueno, pues se ha ganado todo. Eso es evidentemente desde un punto de vista de Azerbaiyán, hay gente que lo piensa y hay gente que está actuando ahí en la zona como si, o en efecto, como si todo lo que era Nagorno-Karabaj ya ha revertido, repito, en su totalidad, a Azerbaiyán. Y eso no es así. Eso no es así. Pero también en cuanto a la posición, repito, de Turquía, esas declaraciones o esa declaración de Susa, o sea, acuerdos firmados en Azerbaiyán y por otra parte Azerbaiyán y Turquía, pues para mí es una gran retórica, lo cual es muy propio en tiempos de guerra, pero no va a tener más allá de eso. Son ciertamente, bueno, pues grandilocuentes, como lo son determinados países culturalmente muy marcados, como para hacer ese tipo de proclamaciones y agradecer al amigo, bueno, pues que está ahí, ¿no? Pero bueno, siempre ha estado a todos los niveles, etcétera, etcétera, ¿no? Y además, creo que sería absolutamente, la base es impensable. En Armenia existe una base, aparte del tema de la OTAN, ¿no? Pero en Armenia existe una base rusa, ¿no? Es decir, lo de poner una base turca en Azerbaiyán es absolutamente, vamos, una quimera, algo impensable. Son retóricas que repito, creo que quedan, bueno, pues vacías realmente de futuro y resultaría indudable que no podría existir. Eso los rusos no lo permitirían per se. Ya aparte del tema de cuál es el futuro de Turquía en relación con la OTAN, esa es otra cosa. Pero lo que no existirá es una base turca, por muchas declaraciones grandilocuentes que se hagan en Azerbaiyán, ¿no? Por otra parte, la relación de Rusia o de Putin con los dos agentes. Primero, yo estoy convencido, esa guerra fue una guerra rápida, o sea, se ha dicho por todos, pero creo que la intervención de Putin fue evitar que Armenia perdiese más. Creo que si Putin no hubiese intervenido, y creo que, volvamos a algunas fuentes que a mí me han llegado, si no hubiese contactado y llamado a Aliyev para decirle hasta aquí, hasta aquí te he dejado, ¿vale? En esa posición siempre de supremacía que tiene Putin y que tiene la Federación Rusa, ¿no? Pero pues bien, como digo, la relación de Putin con Armenia ha sido de protección. Primero, decirle, como bien ha dicho Pilar, dejarles morder el polvo, pero hasta un cierto punto. Hasta un cierto punto. Y en ese sentido, creo que la mayor garantía para Armenia es la intervención rusa, de las fuerzas rusas de seguridad, y también en el paso que pueden permitir transitar esto. Aliyev, evidentemente, con la potencia económica que tiene, bueno, pues ha marcado también territorio, eso está claro, ¿no? Pero sin embargo, y Putin, evidentemente, le considera a Aliyev, pero no es un aliado natural. No es un aliado natural, sí, porque en todo caso, como se ha dicho, es decir, la posición de Rusia como vasallaje está ahí, ¿no? Y yo quisiera también apuntar el tema de Armenia, que algo se ha dicho, y yo quiero preguntar en ello, ¿no? ¿Y qué explicación tiene que en Armenia habiéndose celebrado las elecciones el día 20, hace 10 días? ¿Qué sentido tiene que esas elecciones que tocaban celebrarlas en diciembre del 2023, quedaban 2 años y medio, pues son 5 años la legislatura allá en Armenia? ¿Cómo es que lo que motivó
que se convocasen elecciones anticipadas de una manera muy forzada, en un ambiente tremendamente crispado, con muchas movilizaciones populares, en un clima encrespado de odio y que estuvo a punto de saltar, incluso con amagos de golpe de Estado por los militares, ¿no? Pues bien, en ese sentido es curioso, debe ser objeto de conversación, lo ha apuntado, como ha dicho Pilar, pero yo quiero redundar en ello, es que haya ganado precisamente aquel que fue muy acusado de haber vendido Nagorno-Karabaj. No tanto por haber perdido la guerra, porque eso se puede no perder, sino sobre todo lo que era más acusado Pasián era por haber hecho la rendición. Es la humillación siempre, ¿no? Y entonces, pese a eso, como los ciudadanos armenios, que han estado muy enfrentados en toda esta larguísima campaña electoral, sin embargo, le han dado un refrendo muy importante. Eso, de alguna manera, es que, así como antes se movilizaba la gente en Yerevan, se movilizaban por la situación de los armenios que estaban en el enclave, en las altas montañas. Sin embargo, yo creo que el ciudadano armenio, después de estos resultados electorales, lo da por casi como situación hecha y casi en este momento inevitable. Inevitable porque el resultado electoral ha sido así, ¿no? Mientras tanto, de todos modos, están los armenios que subsisten ahí, ¿no? También Azerbaiyán tiene su prepotencia y desde el enfoque que tiene, como os ha dicho hace un momento, de creer que han ganado absolutamente todo, yo creo que tienen ahí un tema que tienen que abordar. No es simplemente que den pasaportes a los ciudadanos armenios, que eran mayoritarios ahí, y que se han quedado como, bueno, en un sitio volando en el cielo, un sitio sin tierra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que ese estatus que además, es decir, Rusia se queja respecto a sus ciudadanos que están en otros países y que surgieron precisamente de esa implosión de la Unión Soviética, pues yo creo que Azerbaiyán hay que, en ese sentido, desde un punto de vista diplomático, intentar que ese reconocimiento no sea simplemente decir, ustedes se integran, sí o sí, porque tienen también, decir, una cultura, unas tradiciones y una etnia también diferente. Yo creo que son los puntos que están todavía por ver cómo evolucionan, ¿no? Yo lamento que en ese sentido también el papel de la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa, de la OSCE, haya sido prácticamente nimio, o por no decir inexistente. El grupo de Minsk, que trabajó bien durante muchos años, pero bueno, era un trabajo fundamentalmente diplomático, ¿no? Al final las cosas, muy desgraciadamente, no se solucionan así en no pocas ocasiones, ¿no? Y por tanto, pues la OSCE creo que no ha pintado nada en todo esto. La cuestión es qué papel puede tener ahora para intentar garantizar lo que es una armonía básica, repito, entre los armenios que quedan en la zona y aquellos que son ya territorios de Azerbaiyán. El tema de la Unión Europea. Pues te propongo, Jesús, dejar esta parte, Unión Europea, Estados Unidos, para una pregunta siguiente, concluir un poco Nagorno-Karabaj y esperar a que regrese Pilar, que me parece que ha perdido conexión. Aprovecho para hacerte dos comentarios y ahora venimos a la Unión Europea. Parece ser que en lo que respecta a Armenia hay esa frase que ha dicho Pilar, tierra por democracia. Parece ser que los últimos acontecimientos y el hecho de que se haya sido reelegido un primer ministro que ha firmado una derrota, básicamente, pues a lo mejor es que han primado la democratización, el avance hacia otro sistema, la ruptura ya con todo aquel pasado tan oscuro sobre otras consideraciones. Luego, Azerbaiyán es muy bueno porque decías Azerbaiyán, Turquía, Azerbaiyán, Rusia, Azerbaiyán.
Azerbaiyán lo que sabe es bailar con todos al mismo tiempo y con una geografía multivariable. Nos hemos olvidado mencionar a Israel. Esta guerra es una guerra peculiar, porque es en la que un país teóricamente musulmán, aunque no excesivamente, luchando con armas israelíes. Israel es un proveedor de armamento a Azerbaiyán y hay una alianza importante entre ambos países. Por lo tanto, se producían ahí unas cosas un poco extrañas. Cuando yo escuché mujahidín que llegaban al frente, me quedaba sorprendido cómo va a ser mujahidín luchando con armas israelíes. Una cosa un poco peculiar hubiera sido. Si es que es correcto, puede que lo sea. Pero hablando ya de alternativas, has dicho, se queda ultra congelado. Sí da la impresión de que ahora nos vamos a sentar otra vez en esta nueva situación creada durante largos años. A lo mejor no, hemos tenido muchas sorpresas últimamente. Hay un deadline, que son los 5 años de renovación de los peacekeepers rusos. Los tienen un 5 años y a los 5 años algo debería de pasar. O se quedan o van más o algo cambia, pero en teoría les han dado 5 años. Yo planteo, aunque no parece muy realista en este momento, sí la posibilidad de una misión. Tú decías, Azerbaiyán tendría que prometer algo más. Obviamente, una reintegración, si de verdad se quiere quedar con Nagorno-Karabaj para siempre, a sus habitantes les tendría que proponer algo más. Yo planteo, si es posible, a lo mejor que se mencione en algún momento, aunque ahora mismo no parece que sea el caso, un tipo de misión internacional que coayudara a ese proceso, que garantizara los derechos y libertades de esa población armenia de Nagorno-Karabaj durante X años hasta que se reintegraran de una manera más o menos armoniosa y con garantías en Azerbaiyán. Es lo que se está intentando hacer con los serbios del norte de Kosovo. Incluso permitirles doble nacionalidad, permitirles continuar gozando de sus beneficios sociales o cualquier otro interés que tengan vinculados a Armenia país, para hacer una transición un poco más. Hay modelos, lo que está pasando en Nagorno-Karabaj es único como todas estas situaciones, pero hay muchas otras o bastantes que tienen similitudes, ¿no? En este caso he mencionado Transnistria, también se me ocurre la cuestión de los serbios del norte de Kosovo y las soluciones, fórmulas que se han ido proponiendo con más o menos éxito. Yo creo que la comunidad internacional pronto o tarde va a empezar a activar este tipo de propuestas. No soy muy optimista. En la OSCE sigue existiendo una cosa que se llama Grupo de Alto Nivel de Planificación o algo así, cuya misión era planificar una eventual presencia de la OSCE muy importante en la zona que ayudara a una solución de estatus o una solución más sostenible. Porque ahora nadie habla de eso. Y aquí es donde viene combinado con lo que tú decías de la OSCE, pues prácticamente lo que son las recetas habituales que nos han acompañado las últimas 3 décadas. Cada vez que había una cosa de estas, similares, pues desde Ucrania ya no están en el tapete, ya ni siquiera se discute. Antes se mencionaban como posibilidades, ahora ya ni siquiera eso. El grupo de Minsk, pues como comentabas, no ha tenido ningún papel. Yo creo que ahora van a intentar proponer medidas ya para hacer, pero de pequeño nivel, de creación de confianza entre las comunidades y todas estas cosas, un despliegue de organizaciones internacionales y ONGs, pero sin realidad, sin capacidad real de articular la solución política, ¿no? Entonces, conflicto ultracongelado. Pilar, ¿tú lo ves también como conflicto ultracongelado? Nos vamos a quedar aquí. No me atrevo. He perdido una parte del debate porque se me ha cortado el internet. Entonces, no sé si estoy repitiendo cosas que ya habéis dicho, ¿no? O sea, pero a mí me parece que hay una diferencia muy fuerte con el conflicto de Transnistria, que es que en el número de víctimas y el encarnizamiento. En el Transnistria no hubo tantas víctimas, fue puntual en un corto espacio de tiempo, y como tú sabes hoy, se puede ir de un lado a otro, desde Transnistria a la parte, desde Chisinau a Tiraspol, en un autobús en cuestión de 1 hora y media. No está tan enconado, ¿no? O sea, a mí me parece que el conflicto del Transnistria hoy en día responde más a los intereses de actores internacionales y no se soluciona debido a ellos. O sea, es decir, que en el conflicto de Karabaj, el origen son realmente estereotipos y luchas interétnicas que no necesariamente han sido continuas, porque entre armenios y azerbaiyanos hay grandes periodos en los que han convivido
pacíficamente, y que siguen proyectando ahí. Y yo creo que también el futuro tiene que ver con la posibilidad de superar estos conflictos antiguos, ¿no? Es decir, con la posibilidad de Azerbaiyán de ofrecer a los armenios que viven en su territorio algo más que el pasaporte, la posibilidad de un mantenimiento de su cultura, de su forma de ser, ¿no? El respeto mutuo, porque no olvidemos que tampoco respetuosos han sido los azerbaiyanos respecto a los monumentos antiguos armenios, como los armenios respecto a los monumentos azerbaiyanos, porque cuando yo estuve en Nagorno-Karabaj, las mezquitas estaban convertidas en pocilga. Es así, gustará o no gustará, pero es cierto. Y eso que los armenios durante un tiempo tuvieron bastante mejor prensa que los azerbaiyanos. Pero hay que ser ecuánimes en los dos sentidos. Entonces, la posibilidad de reconciliación entre armenios y azerbaiyanos es un factor a considerar. Y en ese sentido yo creo que los rusos pacificadores en Azerbaiyán le hacen un favor a Aliyev también, que no los puede ver, no pueden ser vistos como, oh, tenemos aquí a rusos. No, al contrario, porque los rusos protegen a los armenios, de no sabemos qué podría pasarles en un entorno que puede ser hostil. Por lo tanto, yo a los rusos allí, chapó si los protegen, o sea, en esa medida, si actúan como compañía de seguridad y protegen a los armenios sobre el terreno, pues bien está. Podrían haber hecho más, podrían haberlo hecho antes, podrían haberse... eso ya es con carácter retroactivo, podemos hablar de eso. Uno, capacidad de reconciliación, y dos, y yo no soy muy optimista porque creo que ha habido precedentes, capacidad de prosperidad económica. Creo que Armenia ha sido bastante refractaria a los argumentos de prosperidad económica, ¿no? Y que algunas de las cosas que que podrían avalar la tesis de, bueno, los corredores ayudarán a solucionar esto, han perdido peso en la medida en que ya ha habido creación de rutas por el territorio. Por ejemplo, en la ruta Bakú-Tbilisi-Kars, ¿no? O sea, que te ofrece la posibilidad de ir desde Azerbaiyán a Turquía por Georgia. Armenia ha perdido posibilidades, ¿no? Y ahora vive con aprensión la creación de nuevas rutas porque las ve como posibilidad de colonización y penetración azerbaiyana y de dominio, ¿no? O sea, aparte de que los azerbaiyanos tampoco ayudan mucho hablando de los contratos que van a otorgar a las empresas turcas para hacer todas esas cosas. No sé, creo que Putin, por ejemplo, hoy solo ha mencionado factores económicos y a mí eso me parece que es tener en cuenta que existen otras dimensiones del conflicto. Que puede ser que una gran potencia o un país no es capaz de percibir, ¿no? Todas esas dimensiones de hostilidades, de odio que se va acumulando, o sea, exigencia, no sé, o sea, a mí me parece que hay que tener en cuenta esas cosas. Tenemos que empezar a concluir. El último escenario que describías, Pilar, era uno de integración de Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán. Evidentemente, y creo que en eso seguro que los tres estamos muy de acuerdo, y muchos más, eso solo es posible con garantías económicas, de su identidad cultural, por supuesto, de derechos y libertades. Por eso yo insistía en que para que una operación de ese tipo gane credibilidad, yo creo que es casi absolutamente necesario algún componente internacional que lleve esas garantías, del que hoy por hoy no se ha hablado nada, y el componente económico, ¿no? Entonces, si queréis, vamos concluyendo. Pasamos a la parte geopolítica. No hemos hablado del petróleo y el oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan, que puede que sea desdoblado con el del gas ahora. Esto es lo que otorga, una de las cosas que otorga enorme importancia geopolítica a Azerbaiyán, y también el hecho de que es un país con frontera con Irán. Azerbaiyán y Najicheván en una posición privilegiada para cualquier otro actor internacional que incluya a los Estados Unidos y que tiene un interés por lo que pasa en Irán o por Irán.
Yo quería preguntaros cómo veis, cómo queda el papel de la Unión Europea en esta zona, sabiendo que British Petroleum, que era uno de los grandes anclajes de la Unión Europea allí, del que Azerbaiyán no puede prescindir, ya no es Unión Europea, un pequeño detalle importante, y cómo quedan los Estados Unidos también, después de este nuevo episodio. ¿Quieres empezar, Jesús? Si te has dejado algo de la parte previa, pues... Está la dimensión económica, pero antes permíteme un apunte respecto a lo que se está diciendo ahora, porque creo que es muy, muy importante. Una cosa es que en los acuerdos, es decir, de Moscú, ¿vale?, se haya apagado el fuego. Eso es lo que se ha hecho. Pero ahora lo que se dice usualmente, y a lo mejor la frase, a lo mejor algo cursi, pero bueno, de trabajar la paz. Ya no simplemente es trabajarla o integrar, como decías, integrar Azerbaiyán, Armenia, etcétera, ¿no?, sino al menos en cuanto, sobre todo, los coexistentes, convivientes en esa zona, cada uno con sus identidades, porque esas no se arreglan en poco tiempo, pero sí esa promoción de que sean respetados como ciudadanos y que aprendan a convivir. Eso es algo que está junto con la dimensión humanitaria de la OSCE, que también ha perdido y que a mí me gusta siempre reivindicar, ¿no? Hay esa dimensión humanitaria y esa dimensión democrática. Esto tiene que ver también con lo de Armenia. Lo que plantea es el tema económico. Yo creo que nos encontramos con dos países a un nivel económico muy diferente. Es decir, Azerbaiyán, que tiene toda esa potencialidad, tiene el Caspio, tiene todos los recursos naturales, y Armenia, en cambio, que es un país muy pobre, muy pobre. Bueno, pues ahí, en ese sentido, creo, y yo quisiera creer que lo que representó, aun cuando evidentemente se haya dejado jirones en todo este tiempo, pero lo que representó con esa revolución blanca o blanda, Pasián, ahí estaba también incluida una serie de medidas de reformas, tanto internas de estructuras, porque bueno, la corrupción que había ahí, la continuidad respecto a los viejos jerarcas soviéticos ha llegado hasta ahora a Armenia, y yo creo que también estaban incluidos una serie de propuestas de reformas económicas amplias. Yo creo que habría que potenciar sobre todo también la ayuda que Armenia tiene que construirse como un país un poco menos desgraciado económicamente, para que pueda tener también un nivel más democrático y más igual. Y en todo caso sí que preguntaba sobre fuerzas en la zona, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, pues sí, se reúne de vez en cuando con Azerbaiyán, y de hecho, pues bueno, pues se reunió hace unos meses en el caso de Armenia con el alto representante de la Unión Europea, con Josep Borrell, y bueno, pues sí, seguir avanzando, etcétera, ¿no? Pero yo creo que después de lo que ha sucedido, de ese conflicto y de ese post-conflicto, porque una guerra, repito, no se acaba cuando se dejan de sonar las balas y deja de haber muertos con una continuidad. Después hay que gestionar el post-conflicto. Y en ese sentido, la Unión Europea, como siempre, estamos un poco perdidos en todo esto, ¿no? No es que sea nuestro papel preponderante, porque hay otros agentes, se han dicho, mucho más relevantes que nosotros, los europeos. Pero creo que sí, la Unión Europea, que respecto a estos estados, no ya de vecindad, que eso se sigue cuidando, Ucrania, etcétera, etcétera, pero sí respecto de este conflicto, yo creo que estaría bien que la Unión Europea tuviese un poco más de protagonismo, sobre todo insuflar económicamente, como digo, especialmente al país que más lo necesita, porque también apoyar la democracia, apoyar económicamente a un país es apoyarle en su progreso democrático, si así lo quieren los dirigentes y el pueblo, ¿no? Eso como primera intervención, y dejo la otra Pilar, y hablaremos también luego de Rusia y
y de otros agentes. No, luego ya no mucho, porque nos quedan 5 minutos, Jesús, así que ya tenemos No, que... yo sobre la intervención de la Unión Europea me declaro incompetente porque creo que no estoy en el momento adecuado para juzgar viendo las intervenciones que han hecho en otros lugares. Pues no quiero criticar a nadie, pero yo no sé, bueno, me parece muy bien que fomenten democracia en Azerbaiyán y ayuden más a aquello de que son más pobres, o que quieras, pero veo que su papel en toda esta parte del mundo es limitado, o sea, lo siento, o sea, parto de la experiencia, no puedo decir más. Bueno, os voy a ofrecer una última ronda, pero antes un par de cuestiones. Lo de Armenia es un poco el precio que han pagado por, no sé cómo ponerlo que no sea excesivamente, por su voluntad de soberanía. Si el oleoducto hoy en día, en lugar de pasar por Georgia, pasara por Armenia, sería otro mundo. Tienen intereses comunes y Armenia está perdiendo muchísimo económicamente de esta situación. También los armenios se están dando cuenta, puede que se estén empezando a dar cuenta, y por ahí pueda ser unos vectores de cambio, ¿no? Si Azerbaiyán mostrara una postura más flexible, también lo viera. Pero será a partir de los propios armenios, José Luis, será a partir de los propios armenios. Mira las elecciones, al final es una elección de democracia lo que han hecho. O sea, todo el mundo vaticinando que ganarían los otros protestando, queriendo anular el resultado de las elecciones, pero las elecciones han sido básicamente limpias, según dicen los informes de los observadores internacionales. Eso es un indicador para optimismo, y ojalá el vecino en conflicto tomara nota. Porque desde el punto de vista, no hemos hablado de ello, de la democratización en Azerbaiyán, no hay avance. Evidentemente, este último episodio refuerza... Sigue siendo congelada. Está congelada. Sí que está ultra congelada, tal vez. No hemos mencionado, nos hemos puesto en el tintero una cosa, simplemente mencionarla para que esté, la posibilidad de un intercambio de territorio, que también se mencionó, nadie habla, pero vamos, es otra cosa que en un momento dado podría discutirse, la contiguidad de Najicheván con Azerbaiyán a cambio de una contiguidad y Nagorno-Karabaj, región autónoma para Armenia, ¿no? Bueno, también en su día se habló y se descartó hace años. Está ahí. Simplemente quisiera decir también que esto se añade a una dimensión, a una lista, y hay un libro por ahí bastante bueno, ¿eh? Ya es South Ossetia, Abkhazia, Nagorno-Karabaj, Transnistria, Gagauzia puede que vaya por ese derrotero algún día, esperemos que no sea el caso, y Donbass, que es la nueva, evidentemente, el Donbass, ¿eh? Entonces ya es una lista donde todas son todas y Crimea. Pero no son conflictos congelados, son conflictos calientes. Sí, que no se mueven durante años y de repente hacen algo, ¿no? Suceden cosas. Entonces, no todos, son diferentes, José Luis, son diferentes, porque Donbass era un conflicto interno, ¿no? De repente se ha transformado en otra cosa, pero me parece que los que deberían arreglarlos son también los que los propician. Yo creo que hay que mirar cada uno de ellos aisladamente. Por supuesto que son todos diferentes, pero todos tienen alguna cosa en común, ¿eh? Y puesto que Jesús habla de la OSCE, los organismos internacionales han desarrollado algún tipo de herramientas que, con resultados muy cuestionables a veces y otras veces buenos, pues son lo que hay para acudir a buscar soluciones a este tipo de situaciones. Entre Transnistria y Nagorno-Karabaj sí que hay una cosa en común, ¿no? Que es que si tú preguntas en Transnistria, ¿volvéis a Moldavia?, te van a decir nunca. Prácticamente el 100% de los habitantes de Transnistria. Nunca. Y aparentemente en Nagorno-Karabaj hoy en día es lo mismo. O sea, la reintegración... Cuando tú preguntas en Transnistria a la gente en los últimos años, antes no, ¿dónde tienen pasaporte? Y resulta que la gente se está buscando una abuela o un abuelo rumano, pues piensas que, ojo, las cosas han cambiado. Porque es su única vía, porque por razones económicas. Como las matrículas de los coches que han aceptado,
como la titularidad de los títulos académicos para poder estudiar en Europa. Es un abuelo rumano para venirse a trabajar, les da igual a la gente lo que quiere es comer en un sitio u otro. O sea, y en el Transnistria no había una razón ideológica tan fuerte. El Transnistria se mantiene porque los grandes actores quieren mantenerlo. Ese conflicto no existe desde el punto de vista de que la lengua moldava es el rumano y lo entienden todos en uno y en otro lado. Cuando buscan pasaportes del otro lado, es que no hay tal conflicto. Hay unas élites que cumplen que satisfacen sus propias necesidades y las necesidades geoestratégicas. Y en eso, o sea, si se hubiera aceptado que Moldavia podía ser un país neutral, el conflicto ya estaría solucionado. Pero nadie quiere un país neutral ahí. O sea, bueno, lo quería Rusia porque pensaba que le era más fácil, pero ¿por qué la Unión Europea? ¿Por qué Occidente? ¿Por qué la OCDE? ¿Por qué no podían aceptar el plan Cossack que estuvo a punto de realizarse? Voronin lo había aceptado y se lo cargaron. ¿Quién se lo cargó? ¿Quién fue a ver a Voronin y le dijo no? Pilar, te propongo que organicemos otra sesión sobre la cuestión de Transnistria, otro día. Una cosa respecto a Transnistria. Ahora mismo os doy la palabra para una última intervención de cada uno. Buscar, por favor, si tenemos algunas razones para el optimismo. Si podemos, en la conclusión. Vamos a ver, elementos propositivos, ¿no? Yo diría, razones para el optimismo es que en este momento, después de lo que ha pasado de esa guerra de mes y medio, quedan las posiciones más consolidadas, más difícilmente alterables, y por tanto va a ser un conflicto menos caliente en cuanto, sobre todo, la constancia de enfrentamientos y de tensión. Por eso antes yo quería decir que en Transnistria no hay conflicto porque no hay tensión. Aquí sí que ha habido mucha tensión. Ahora hay menos porque el reparto está más hecho y es más difícilmente reversible. Y por tanto yo creo que en ese sentido está mejor el conflicto. Ahora bien, el tema de la integración de los armenios me preocupa muy mucho, como en otros estados donde hay no sitzen, personas que no son ciudadanos y que quedan en el aire, y por otra parte también, es decir, las relaciones entre Azerbaiyán y Armenia. Sería muy importante, vuelvo a decir, el impulso de una mejor economía para Armenia, o las ayudas que sean desde otros organismos, otras instituciones internacionales financieras, que creo que sería muy bueno para la zona. Pero yo creo que por ser positivo, es decir, ahora se van a mover menos las cosas, va a haber desde luego menos enfrentamientos y menos pérdida de vidas humanas, y que los armenios en cierto modo han asimilado esa situación por los resultados de las elecciones del 20 de junio, y ese es el aspecto que para mí es más positivo. Yo pienso, o sea, estoy contigo, con Jesús, y creo que el factor democratización armenia, el factor apoyar la integridad armenia, o sea, y creo que el hecho de que ninguno de los actores quiere ser visto como malo, o sea, Aliyev no quiere ser visto tampoco como un sanguinario dirigente asiático, ¿no? Esa es una cuestión. Los rusos ya les va bien tener el rol de pacificadores y poderlo cumplir, o sea, es decir, que de alguna manera los roles positivos que puedan tener cada uno de los actores puedan ser fomentados desde fuera para realzarlos y disminuir el aspecto negativo de todos y cada uno de ellos, pienso, no sé. Bueno, muchas gracias. Creo que la conversación da para muchísimas más horas. Espero que tengamos más oportunidades de seguir, no solo con Nagorno-Karabaj, sino con otras situaciones a las que hemos aludido. Y simplemente, pues nada, daros muchas gracias por estar esta tarde en esta discusión, y continuaremos. Gracias. Muchas gracias, José.